El complejo sistema de sacrificios descrito en el Antiguo Testamento tenía un propósito profundo: ilustrar la gravedad del pecado y la desesperada necesidad de expiación de la humanidad. A través de estos rituales, Dios buscaba grabar en su pueblo la santidad de su ley y las devastadoras consecuencias de la transgresión. Cada ofrenda, desde el holocausto hasta la ofrenda por el pecado, apuntaba hacia el sacrificio definitivo que un día reconciliaría a la humanidad con su Creador. El derramamiento de sangre inocente simbolizaba la paga del pecado, que es la muerte. Servía como un crudo recordatorio de que el pecado conlleva un costo terrible, tanto para el transgresor como para el inocente. El sistema de sacrificios, aunque imperfecto en sí mismo, fue diseñado para preparar los corazones de los israelitas para la llegada del Mesías, quien ofrecería el sacrificio único y definitivo por los pecados del mundo. Sin embargo, la eficacia de estos sacrificios dependía de la actitud del adorador. Dios deseaba no solo la obediencia externa, sino un corazón contrito y un deseo genuino de transformación. Sin verdadero arrepentimiento y un compromiso con la obediencia, la ofrenda de sacrificios se convertía en un ritual vacío, carente de significado espiritual. A lo largo del Antiguo Testamento, profetas como Isaías y Oseas criticaron duramente la hipocresía de aquellos que observaban meticulosamente las formas externas de adoración, mientras sus corazones permanecían lejos de Dios. Enfatizaron que la verdadera adoración implicaba no solo la ofrenda de sacrificios, sino también el sacrificio de un espíritu quebrantado y contrito. Los sacrificios ofrecidos bajo el antiguo pacto, aunque ordenados por Dios, eran inherentemente limitados en su eficacia. La sangre de toros y machos cabríos nunca podría expiar completamente los pecados de la humanidad. Servían como una cubierta temporal, señalando hacia el sacrificio perfecto que haría el Mesías venidero. El escritor de Hebreos explica elocuentemente este concepto, afirmando que es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Estos sacrificios de animales, aunque valiosos en su simbolismo, no podían limpiar la conciencia ni cerrar el abismo que el pecado había creado entre la humanidad y Dios. Prefiguraban el sacrificio definitivo que haría Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo Él, siendo completamente Dios y completamente hombre, poseía la capacidad de soportar todo el peso del pecado de la humanidad y ofrecer una expiación perfecta y definitiva. La insuficiencia de los sacrificios del antiguo pacto subrayaba la desesperada necesidad de un Salvador que pudiera ofrecer una solución completa y permanente al problema del pecado. Resaltaba la insuficiencia del esfuerzo humano y señalaba la necesidad de la intervención divina. Juan el Bautista, al ver a Jesús, proclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Esta declaración encapsulaba la esencia misma de la misión de Jesús y el significado de su sacrificio. Él era el cumplimiento del sistema de sacrificios, el verdadero Cordero Pascual, cuya sangre expiaría los pecados de todos los que creen. A diferencia de los corderos pascuales sacrificados anualmente en los hogares judíos, el sacrificio de Jesús no fue un evento recurrente. Fue un acto singular y decisivo que destrozó el poder del pecado y la muerte para siempre. Su muerte en la cruz no fue una derrota sino una victoria, la culminación del plan de Dios para redimir a la humanidad y restaurarla a una relación correcta con Él. A través de su sacrificio, Jesús logró lo que ningún sacrificio de animales jamás pudo. Satisfizo las demandas de la justicia de Dios, expió los pecados del mundo y cerró la brecha entre la humanidad y su Creador. Su muerte en la cruz fue el máximo acto de amor, la demostración suprema del compromiso inquebrantable de Dios con la salvación de su pueblo. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Salvación sin Fronteras en la Escuela Sabática Ministerio Conéctate a Jesús regular.
con el resumen de la lección número 6, entendiendo el sacrificio. Saludos mis amigos, soy su hermano en Cristo, José Moreno, y vaya que me gustó esta introducción, espero que a ustedes también. Vamos entonces a ver qué tenemos en este resumen. Entendiendo el sacrificio, la centralidad del sacrificio de Cristo en la redención. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por regalarnos esta lección de escuela sabática para esta semana. Oramos, buen Dios, a que podamos ser dirigidos por tu Espíritu Santo y que Él mismo nos ayude a comprenderla para poder compartirla. Por Jesús. Amén. Me han pedido que mañana tenga el honor de compartir esta lección con los hermanos de la iglesia. Y voy a pedirles a ustedes que oren porque es una lección muy profunda, muy profunda. Son muchas las lecciones de alto calibre que hay en esta lección. Vamos a ver cómo la podemos desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo y las oraciones de ustedes. Amén. Comencemos. Entendiendo el sacrificio, la centralidad del sacrificio de Cristo en la redención. Vamos a ver esta lección en 4 estaciones. Primera estación: introducción al sacrificio. Texto bíblico para memorizar: Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 y complemento Juan 1:29. Destacan la importancia de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ofreciendo redención. Estos pasajes subrayan la conexión entre los sacrificios del Antiguo Testamento y el sacrificio definitivo en la cruz. Idea central de la lección: los sacrificios ofrecidos en el Antiguo Testamento apuntaban hacia el sacrificio de Jesucristo en la cruz, simbolizando la esperanza de redención. Esta idea central revela cómo lo ceremonial alcanzó su cumplimiento en Cristo, destacando la inmutabilidad del carácter de Dios. El propósito del sacrificio en la redención. El sacrificio de Cristo es el medio mediante el cual se ofrece la redención a la humanidad. La muerte de Cristo no solo cumplió la ley, sino que también estableció un nuevo pacto basado en gracia y fe. Nuestra segunda estación: sacrificios inútiles. Aceptación divina. La aceptación divina es fundamental en la fe genuina y la obediencia a su palabra. Los sacrificios ofrecidos sin este fundamento son ineficaces y desprovistos de valor ante sus ojos. Sacrificios vacíos. Dios rechaza cualquier sacrificio que no provenga de un corazón contrito y humilde. Un ritual, por muy elaborado que sea, carece de sentido si no está respaldado por una auténtica sumisión a la voluntad de Dios. Excelente. Isaías 1:11 al 15. Este pasaje revela lo que los sacrificios ofrecidos sin justicia y rectitud revela que los sacrificios ofrecidos sin justicia y rectitud son desagradables, o sea, son de desagrado ante Dios. Le desagrada a Dios. Él busca un corazón sincero
que se acerque a Él en arrepentimiento en lugar de meros rituales. Relación verdadera, la relación verdadera. La relación verdadera, la verdadera relación con Dios se fundamenta en la sinceridad y la justicia. Repito, la verdadera relación con Dios se fundamenta en la sinceridad y la justicia. Esta conexión personal transforma los sacrificios en expresiones auténticas de devoción y amor hacia Él. Sinceridad y justicia. La verdadera relación con Dios se fundamenta en la sinceridad de corazón, mi querido hermano. Vamos a nuestra tercera estación. Jesús es el Cordero de Dios. Cumplimiento de sacrificios. Jesús representa el cumplimiento de todos los sacrificios del Antiguo Testamento, siendo el sacrificio supremo que satisface los requerimientos de la ley, siendo Él el sacrificio supremo que satisface todos los requerimientos de la ley. Su muerte en la cruz pone fin al sistema de sacrificios, estableciendo un nuevo pacto de salvación. La Pascua y el pecado. La Pascua simboliza la liberación del pecado, con Jesús como el Cordero de Dios, cuya sangre nos purifica. Este sacrificio definitivo ofrece perdón y restauración, superando la justicia de los sacrificios animales del pasado. El texto básico, Juan 1:29. En Juan 1:29, Juan el Bautista declara: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Este versículo resalta la misión de Jesús como Redentor, evidenciando su papel esencial en la salvación de la humanidad. Proclamación de Juan el Bautista. Juan el Bautista, al reconocer a Jesús, lo presenta como el Cordero de Dios. Su proclamación enfatiza que solo a través de Cristo encontramos la verdadera redención y perdón, anticipando el sacrificio que transformaría la historia de la salvación. Llegamos a nuestra cuarta estación, consumo del sacrificio. Consumado es, y su significado. Las palabras de Jesús en la cruz, consumado es, indican que el sacrificio por la redención ha sido completado. Este acto decisivo culmina los sacrificios del Antiguo Testamento, señalando que la expiación del pecado se ha realizado de manera definitiva. El texto básico de Juan 19:30. En Juan 19:30, Jesús expresa la culminación de su misión terrestre, afirmando que su sacrificio es suficiente para la salvación. Esta declaración subraya la victoria sobre el pecado y la muerte, ofreciendo esperanza a la humanidad. La culminación del plan de redención. El sacrificio de Cristo representa la culminación del plan de redención, donde se cumple la profecía y el propósito de Dios para salvar a la humanidad. Con su muerte, el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento llega a su fin, cumpliendo su propósito. La centralidad de Jesucristo en la salvación. La obra del sacrificio de Jesús es el corazón del mensaje de salvación. Su muerte no solo proporciona redención, sino que resalta la importancia de la fe y la obediencia en la relación con Dios, estableciendo a Cristo como mediador entre Dios y el hombre. Y queridos amigos, hasta aquí nuestro resumen de la escuela sabática para esta lección. Déjenme presentarles rápidamente un vistazo de cada uno de los días. El sábado, el sistema sacrificial apuntaba a Cristo
cuyo sacrificio verdadero y ministerio en el santuario celestial nos ofrecen redención eterna a través de su Espíritu presente en la iglesia terrenal. Su muerte venció el poder de la muerte para quienes lo aceptan como Salvador personal. El domingo, la aceptación de Dios se basa en la fe y la obediencia, reconociendo la necesidad del sacrificio expiatorio de Cristo. Intentar acercarse a Dios por méritos propios lleva al rechazo. Debemos confiar plenamente en los méritos de Cristo para obtener su aprobación. El lunes, el sistema de sacrificios y las profecías señalaban a Cristo como el único medio para guardar la ley moral y obtener la propiciación por el pecado. El plan de salvación basado en su sacrificio, ofrece esperanza y perdón desde la antigüedad hasta hoy. El martes, Jesús es nuestra garantía y el cumplimiento de todos los sacrificios. Su sacrificio hizo posible la eliminación del pecado, ofreciéndonos su justicia. La Pascua simboliza esta liberación del pecado a través de su sangre. El miércoles, Jesús como Emmanuel vino a revelar el amor de Dios a la humanidad y al universo. Su vida y sacrificio demuestran la cercanía de Dios, su simpatía con nuestras pruebas y la magnitud de su amor redentor. El jueves, Cristo, igual a Dios en autoridad, mientras en el cielo, ministra en el cielo, en favor de la iglesia en la tierra, rodeado de seres angélicos que sirven bajo su mandato. La iglesia terrenal debe reflejar esta unidad y servicio, empoderada por la presencia de Cristo. Viernes, para estudiar y meditar. Solo Cristo, por su perfecta dignidad y sacrificio como Dios mismo, puede asegurar nuestra salvación, satisfaciendo las demandas de la ley y venciendo el pecado, y su victoria garantiza nuestra redención y reconciliación con el cielo. Oremos. Gracias, Señor. En esencia, los comentarios del espíritu de profecía que hemos leído para cada día al final de este estudio resaltan consistentemente la centralidad de Jesucristo y su sacrificio expiatorio como la única base para la salvación, la importancia de la fe y la obediencia, la continuidad de su ministerio en el cielo y su presencia a través del Espíritu Santo en la iglesia, y la magnitud del amor de Dios manifestado en la encarnación y la redención. Que estas 6 lecciones que hemos recogido en esta semana, en esta lección número 6, Señor, nos ayuden a permanecer conectados a Jesús, recordando siempre que al entender el sacrificio, podemos ver con claridad que en el centro del mismo, en el centro de todo el plan de salvación, está nuestro Señor Jesucristo. Y en derredor, Señor, está todo lo que hizo y sigue haciendo por nuestra redención. Gracias, Padre. En su nombre lo pedimos todo. Amén. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU les agradecen la intervención y la participación de todos ustedes en este estudio. Les dejo entonces con nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Muy pero muy buenas noches, feliz sábado tengan todos. Nos vemos mañana si el Señor nos lo permite. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y este fue el Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios TISU, la mejor alternativa
ante los fracasos escolares. Bendiciones.